Hola, ¿qué tal? Soy Felipe, el biólogo de Home Jungle, y hoy os quería hablar de un tema que es el de los mitos o las fake news sobre las plantas. Hay bastantes barbaridades que vemos circulando por internet, en diferentes páginas web, además, digamos, barbaridades que se repiten porque se ven en bastantes páginas, y sacamos en nuestro Instagram este tema, donde os preguntamos pues eso, el saber qué preguntas tenéis, qué dudas tenéis respecto a las plantas, donde pensáis que podrían ser mitos o podrían ser, pues bueno, falsedades o noticias que no son ciertas sobre las plantas, y teniendo en cuenta que las plantas no hablan y no se pueden defender, pues entonces hemos pensado que tenemos que hacer algo y hemos pensado que vamos a ayudar un poco a esclarecer esas dudas que se os han generado. Entonces voy a empezar a leer tal cual las preguntas que nos habéis hecho en nuestro Instagram y vamos a ver esos mitos. Empezamos por las plantas en la habitación, ¿vale? Nos preguntáis tanto Débora, Yolanda, Tony y Carmen, nos preguntáis diferentes cosas, sobre todo, ¿son malas las plantas para las habitaciones? ¿Se pueden poner? ¿Es verdad que nos roban el oxígeno? Y otra pregunta sería, ¿la lengua de suegra elimina sustancias tóxicas o no? Entonces, esta pregunta es muy importante porque nos la hacéis muchísima gente y vamos a hablar de ello. Las plantas, la mayoría de ellas, es cierto que por la noche, pues digamos que en su proceso fotosintético, por la noche pueden emitir un poquito de CO2, ¿vale? Puede ser, de hecho suele pasar en la mayoría de las plantas, que por la noche emiten CO2. ¿Qué sucede? Que ese CO2, digamos que no es suficiente, no es una cantidad que vosotros vayáis a percibir como para que se pueda decir que las plantas son negativas para tener en las habitaciones, ni mucho menos, porque durante el día, de hecho, han estado emitiendo oxígeno, han estado ayudándonos a purificar también, a mejorar la calidad del aire de la habitación, y es verdad que por la noche emiten un poquito de CO2. Para que os hagáis una idea, para que lo pudierais percibir en las habitaciones, necesitaríais dormir con unas 500 plantas para que empezarais a notar que ese oxígeno, pues digamos que os puede faltar un poco, ¿no? O sea, para que pudierais notar que hay CO2 en el aire. Cuando duermes con 2 plantas, 3 plantas, 10, 20 plantas, las que queráis poner en las habitaciones, no lo vais a percibir, y por eso es muy bueno tener plantas en cualquier parte de la casa y en las habitaciones también. El tema lo hemos respondido, no son malas, se pueden poner, robar el oxígeno es imperceptible lo que van a robar de oxígeno, por lo que es falso ese mito. Y la lengua de suegra elimina tóxicos. Pues mirad, todas las plantas, como ya vamos repitiendo en bastantes vídeos y en artículos de blog de Home Jungle, las plantas está demostrado, ya no es que lo diga yo, está demostrado por la propia NASA en un estudio de hace 30 años ya, donde demostraron que la mayoría de las plantas son capaces de eliminar sustancias tóxicas volátiles que se encuentran en nuestro aire y que no nos damos cuenta, que provienen pues, de diferentes, pues desde las propias pinturas de las habitaciones hasta muebles, barnices, diferentes sustancias que se acumulan en el aire. Las plantas son capaces de fijarlas, es decir, de sacarlas del aire y de fijarlas en sus raíces y en la tierra. Por lo tanto, las plantas mejoran la calidad del aire, no solo aportando oxígeno, sino también eliminando esas sustancias tóxicas volátiles. Por lo tanto, plantas sí, siempre y en cualquier parte de vuestra casa. No hay ningún problema y esto es, por tanto, un mito total. Seguimos. Pulverización, el tema pulverización de las hojas. Nos comentaba Ana, nos pregunta, ¿pulverizar las hojas de vez en cuando es positivo? ¿No es positivo? Y también nos comentaba Rolando si es bueno pulverizar todos los días a sus alocasias y monsteras. Vale, pues la pulverización de las hojas, digamos que es buena sobre todo para las plantas que tienen un origen tropical. ¿Podemos pulverizar también otras plantas? Sí, se pueden pulverizar y no pasaría nada, pero las que más lo van a necesitar van a ser precisamente las monsteras, las alocasias, las plantas pues, tipo las arecas, kentias, todas las que tienen un origen tropical agradecen muchísimo que les pulvericéis las hojas.
No solo el riego que ya estáis haciendo en el sustrato, en la tierra, sino también pulverizar las hojas va a ayudar a que la planta se sienta un poco como en casa, como en sus orígenes. Lo hacemos para recrear un ambiente tropical que habitualmente estas plantas suelen tener, o solían tener, digamos, en sus orígenes, y por tanto les ayudamos a que aumente la humedad ambiental de la habitación y también la humedad ambiental en sus hojas, que va a propiciar que la planta esté mucho más cómoda, se sequen menos las puntas y vaya a estar fenomenal. Por lo tanto, nada de mito, sino realidad. Es muy positivo que pulvericéis a vuestras plantas, sobre todo las tropicales. Continuamos con tratamientos antibichos, ¿no? Tratamientos antiplagas y demás. Este tema sacaremos un vídeo específico porque tiene muchísima tela que cortar, pero voy a daros algunos apuntes. Nos preguntaba Tony sobre el tema de la canela y también nos preguntan por la infusión, si una infusión fría de ajo para mosquitos podría ser positiva, o incluso agua con alguna gota de jabón, por ejemplo, para la mosca blanca, en este caso. Pues mirad, el tema de las plagas es un tema, digamos, pues eso, que tiene muchísima, podría extenderme muchísimo y no lo voy a hacer, este es un vídeo relativamente corto que queremos sacar. Por lo tanto, por ejemplo, en el tema de la canela, ¿podemos decir que es un mito? Pues no, no es un mito, es decir, hay cierta base científica que prueba que la canela, que por ejemplo se ha utilizado y se utiliza para conservar alimentos, tiene parte de propiedad sobre todo bactericida, incluso bacteriostática, es decir, que puede cargarse microorganismos y que puede también hacer que los microorganismos no proliferen más, no continúen creciendo, ¿no? Por eso lo de bactericida o bacteriostático. También con el tema de los hongos, por lo visto, también pues, pueden ser positivas. ¿Qué sucede tanto con la canela como con otros remedios caseros, el tema del ajo que circula por ahí y demás? Que tienen una parte de base que es verdad, que puede ser, tiene una base científica. Lo que sucede es que cuando hacéis estos tratamientos en casa, si no se hacen de la forma adecuada, si no se hace mezclando adecuadamente, si no lo hacéis también renovando, porque no son... Si lo hacéis en casa este tratamiento, pues evidentemente podéis tenerlo durante muchas semanas y puede perder en parte también su eficacia. Por lo tanto, al ser casero y no estar testado, no estar hecho por una pues, empresa fabricante de este tipo de principios activos, este tipo de sustancias, pues puede que no tenga la misma efectividad que otros productos. Yo os quería enseñar un producto que tenemos en la tienda de Home Jungle y que realmente es fenomenal porque está hecho de una forma profesional por productores y fabricantes que saben lo que están haciendo y al mismo tiempo es un producto que sirve, es triple acción, fungicida, acaricida e insecticida y es sin químicos, es decir, que tiene una base de, en este caso, extracto de ortiga, que es una planta pues, que evidentemente tiene muchos principios activos, positivos para combatir los hongos y demás, y lecitina de soja, que también es un producto, pues digamos, bastante natural, sin químicos y con una eficacia probada en la dilución adecuada para que os funcione desde el minuto cero prácticamente. Este es el producto, bueno, se llama triple acción sin químicos y lo que os comento, lo aplicáis sobre las plantas, sobre las hojas, donde está el hongo, donde esté el problema de la plaga y evidentemente, pues bueno, digamos que podéis aplicarlo tanto de forma preventiva, o sea, antes de que suceda el problema, como de forma pues posterior a que el problema haya surgido y este producto funciona súper bien, totalmente natural y sin químicos. Mucho más recomendable que soluciones caseras si no las sabéis hacer perfectamente bien, porque la dilución es la adecuada. Por eso, no puedo decir que sea un mito, pero sí que vayáis con cuidado con todos los remedios caseros, porque circulan muchas fórmulas por internet, de las cuales sin duda son mucho más mito que realidad. Vale, continuamos. Vamos a hablar de la toxicidad en las plantas. Hay un vídeo específico donde hablo de este tema, que lo podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, pero nos preguntabais sobre si las monsteras son tóxicas para los niños pequeños. Mirad, tal y como comento en ese vídeo, cuando hablamos de toxicidad en las plantas no nos referimos en ningún caso a la toxicidad del aire que las propias plantas pueden generar, por lo tanto nos referimos a toxicidad por ingestión, es decir, que en el caso de la monstera, si los peques, los niños que tenemos en casa, se comieran, mordieran la hoja de la monstera o los tallos,
podría ser perjudicial para ellos porque es una planta que contiene alcaloides, que contiene sustancias químicas que no son positivas ni para las personas ni para los animales. Pero es verdad que habría que morderla y habría que morder una buena cantidad de la planta para que nos generara un problema real. Por lo tanto, si vamos con cuidado de que los niños no la muerdan, y no la muerdan pues que ingieran una cantidad importante, no tiene por qué tener ninguna toxicidad. Lo que siempre os recomiendo, tanto para niños como para mascotas, es tener plantas en casa que no generan fácilmente restos de hojas, o sea, donde la hoja no cae con facilidad, y que tampoco tienen frutos o, digamos, partes de la planta que caiga al suelo y que sean fáciles para que los perros o los gatos, o también nuestros hijos cuando son pequeños, muerdan parte de esas plantas. Por lo tanto, la monstera, con esa precaución, no debería haber problema, si bien es cierto que es una planta tóxica potencialmente si ingerimos una cantidad importante de la planta. Muy bien, nos preguntaba Sara el tema de regar con agua de lluvia. ¿Es positivo? ¿No es positivo? Hay un vídeo también que hice hace poco sobre el tema del riego en las plantas y donde os hablaba pues, de diferentes tipos de calidad de agua. El agua de lluvia es fenomenal para regar a las plantas. ¿Por qué? Pues porque suele ser un agua más blanda que el agua del grifo en algunas zonas de España o del mundo. Es un agua súper positiva para tener y para regar las plantas y es muchísimo mejor que, por ejemplo, algunas recomendaciones que vemos por ahí sobre regar con agua destilada. Regar con agua destilada es un agua con muy poca mineralización, apenas tiene minerales, y ese agua no es tan positiva como el agua de lluvia, que sí que tiene minerales. Por lo tanto, es una muy buena idea regar con agua de lluvia si podéis. Y ya el último tema del que nos comentabais en Instagram, y tiene que ver con un tema un clásico conocido, sobre el tema de la radiación. Sobre todo las plantas que absorben radiación. Seguro que lo habéis visto, cactus que absorben radiación. Pon un cactus al lado de tu ordenador para que la radiación no te afecte. Esto es un mito absoluto, es decir, no tiene ningún tipo de base científica. Ni los cactus son capaces de absorber radiación, que sepamos, científicamente no hemos encontrado ningún artículo científico al respecto, ni tampoco es que un ordenador o digamos los electrodomésticos que tengan en casa nos estén emitiendo unas radiaciones totalmente negativas como para que necesitemos ese cactus. Además de eso, si el cactus pudiera o cualquier planta absorber radiación, cosa que no está probada, deberíamos de ponerlo entre el ordenador y nuestra cara, porque resulta que la radiación propiamente de ese ordenador suele ser en línea recta y por tanto el tener el cactus al lado tampoco funcionaría para nada, porque el cactus no tiene superpoderes para captar esas ondas, pues no sé, ¿no? De una forma pues, en la que el cactus pues, con las espinas saque las espinas y nos capte las ondas, ¿no? Entonces esto es que es un mito además malo de narices y sin ningún tipo de fundamento, como los hay muchos. Entonces, bueno, por hoy ya os he hablado de todas, os he respondido a las preguntas que nos habéis hecho en nuestro Instagram. Este tema de los mitos no va a ser el único capítulo porque hay muchísimos más por desmentir o muchísimas más cosas por verificar y confirmar. Por lo tanto, escribidnos en los comentarios todos los temas que os gustaría, de los que os gustaría que hablemos y los desmitificaremos en futuros capítulos sobre este tema. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima.